La siguiente tentación, la siguiente dificultad que el Papa nos expone y que nos anima a hacer esa reflexión en nuestra vida para saber qué tanto se da en mi vida, es el pesimismo estéril. La alegría del Evangelio es la que nadie nos podrá quitar. Y sin embargo, a veces los males de nuestro mundo, los males de nuestra iglesia, son excusas baratas que nos hacen reducir nuestro fervor y nuestra entrega. ¿Hay dificultades? Claro que sí. Pero tenemos que ver esas dificultades como desafíos para vencerlos. Además, contamos como creyentes con la fuerza del Espíritu Santo. Nuestra fe es desafiada, es cierto, pero sabemos que Cristo, que del agua sacó vino, Cristo, el que hizo milagros, Cristo con su poder, está con nosotros. Él nos ha enviado el Espíritu Santo. Por lo tanto, muchas veces esa tentación que tenemos de pesimismo, de derrota, de decir, ya nada se puede hacer. Dice el Papa, es como esos cristianos desencantados y con cara de vinagre. Con cara de vinagre. Un cristiano con cara de vinagre, un cristiano que vive triste, que ha perdido la ilusión por las cosas buenas. Nadie puede lanzarse a la lucha si no confiamos en el triunfo, si no confiamos en que el triunfo es de Dios y que Él ya ha vencido al mundo. El que comienza a desconfiar pierde la batalla. El que no confía es el que entierra su talento en la tierra porque tiene miedo, porque piensa que el Señor es muy exigente. A veces nos dice el Papa, nuestra propia comunidad, nuestro propio ambiente, nuestra propia familia, puede ser, dice el Papa, como un desierto. Es decir, un lugar donde es difícil el proclamar ese mensaje evangélico. En el desierto, dice el Papa, volvemos a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Y así, en el desierto, se necesita sobre todo personas de fe, que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. Estamos llamados, dice el Papa, a ser personas cántaros, personas que lleven ese agua para dar de beber a los demás. Es cierto que a veces el cántaro pesa y puede convertirse en una carga, en una cruz. Pero, dice el Papa, es precisamente ahí donde podemos abrazar esa cruz de Jesús. No nos dejemos, por tanto, robar la esperanza, no al pesimismo. Claro que se puede, porque Dios ha vencido. Y porque pensar que va a haber una victoria es lo que me anima a la batalla. La siguiente tentación, el siguiente peligro de los que el Papa nos previene en esta encíclica, el Evangelio de la Alegría, Evangelii Gaudium, es el aislamiento. A veces pensamos que el ideal del cristiano nos puede hacer superar esa sospecha. A veces tenemos el miedo a ser invadidos. Y muchos ante eso se aíslan, muchos ante eso prefieren no involucrarse. Muchos piensan que el Evangelio es algo personal y no algo social. Muchos piensan que Cristo es algo solamente espiritual
y que ese mensaje es algo solamente para el corazón mío. El Evangelio es siempre un encuentro. El mensaje de la buena nueva, el mensaje de Cristo, es un encuentro con el otro. Cristo, en su vida pública, continuamente está encontrando personas. Está encontrando todos aquellos que necesitan de esa salvación. El Evangelio es correr, vivir el Evangelio es correr ese riesgo de encontrarme con el otro. Por lo tanto, ese peligro, el peligro de aislarme, es un peligro de pensar que lo importante es mi vida espiritual y que puedo engordarme en mi vida espiritual sin encontrarme con el otro. ¿Cuántas veces quizás en nuestra comunidad no puede haber personas que piensen así? Que piensen que lo único importante es llenarse espiritualmente, pero no el dar a los demás. Estamos llamados a la viña, estamos llamados a encontrarnos con los demás que están ahí esperando para que nosotros les anunciemos esa buena nueva. No nos dejemos robar, por tanto, dice el Papa, la comunidad. No nos dejemos robar la alegría, ese espíritu misionero. No nos dejemos robar también la comunidad, el pensar que somos una comunidad. El quinto de los peligros, la quinta de las tentaciones que el Papa nos habla, es la mundanidad espiritual. Es decir, escondernos detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Es decir, buscar no la gloria del Señor, sino la gloria humana, el bienestar personal. Es quizás el buscar dominar, dice el Papa, el espacio de la Iglesia. En algunos, dice el Papa, hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así la vida de la Iglesia, dice el Papa, se convierte en una pieza de museo. Esa mundanidad espiritual es el encerramiento en la vanagloria, en la búsqueda de solamente el aparecer, el aparentar, pero no realmente estar sirviendo a los demás. La Iglesia tiene que salir de sí, tiene que estar en las calles. El Papa nos dice que quiere una Iglesia que tenga las puertas abiertas. Quiere una Iglesia que siempre esté acogiendo, que siempre esté llamando, que siempre esté presente en la vida de los hombres. Dios nos libre de una Iglesia mundana, bajo ropajes espirituales o pastorales. Dios nos libre de una Iglesia donde no tenga una buena nueva, donde no tenga un evangelio que llevar a los demás. Ese es, por tanto, ese quinto obstáculo del que el Papa nos previene. El siguiente obstáculo, la siguiente tentación, es la guerra. El Papa nos habla de la guerra no como una guerra de un país contra el otro, no como una guerra mundial, sino la guerra entre nosotros. La guerra en nuestro grupo, la guerra en nuestra comunidad, la guerra en nuestra parroquia, la guerra en nuestra familia, la guerra en nuestro lugar de trabajo. Es decir, esa falta de unión, esa falta de caridad, esa separación de los unos con los otros. Luchas internas, luchas de poder, de querer aparentar, de querer sobresalir.
luchas por querer ser yo el primero y a veces por eso pisotear o maltratar a los demás. Luchas que no son evangélicas. Luchas donde no veo a la persona como alguien a quien voy a servir, sino alguien al que me voy a aprovechar. A los cristianos del mundo nos pide el Papa que demos un testimonio verdadero, un testimonio de comunión fraterna, un testimonio que sea atractivo, luminoso, resplandeciente. En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. La envidia es la causante de la guerra. Tenemos que darnos cuenta que estamos en la misma barca, que vamos hacia el mismo puerto. Tenemos que alegrarnos de los éxitos de los demás, que son los éxitos de todos. No nos dejemos vencer por el mal, nos dice San Pablo. Antes bien, vence el mal con el bien. Dice el Papa, todos tenemos simpatías, antipatías, y quizás ahora mismo estamos enojados, enfadados con alguno. Al menos digamos al Señor, Señor, yo estoy enojado con este o con aquella, te pido por él, te pido por ella. Rezar por aquel por el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor, es un acto evangelizador. No nos robemos, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. La guerra, la división, el aislamiento, el pesimismo, la falta de ese espíritu misionero, todos son tentaciones. Tentaciones que están aquí con nosotros, en nuestra comunidad, en nuestro grupo. Yo les invito a que ahora, como grupo, reflexionen en esas tentaciones y reflexionen en cuáles son las tentaciones que quizás nosotros, como grupo, hemos caído. ¿Cuáles son esas cosas que nos hemos dejado robar? Ese fervor misionero, esa alegría, esa entrega. ¿Qué nos hemos dejado robar? Pidámosle al Señor, pidámosle a Él, que es el que nos llama a la viña, para que Él nos ayude a vencer esas tentaciones, para que Él nos ayude como grupo, como comunidad, como parroquia, a ser una parroquia donde esa llamada del Señor a trabajar en su viña resuene, que tenga eco, porque todos, tú y yo, hemos sido llamados a evangelizar. ¿Qué hora es? Ya es la hora de los laicos.